en la gametogénesis, chicos. A la final, la gametogénesis, ¿qué nos da como resultado? Espermatozoides maduros y ovocitos maduros. Exacto. Terminábamos con ovocitos maduros y espermatozoides maduros, ¿no? Ambos con un número haploide, es decir, ambos con una carga cromosómica de 23 y 23. Esto es muy importante debido a qué? Debido a que en un punto de la vida, estos dos gametos se van a terminar fusionando en uno solo, ocasionando que se forme un producto que ya vamos a estudiar cómo se llama ese producto, ¿ok? Pero a la final es muy importante debido a que mantiene el constante el número de cromosomas, ¿no? Ok. Ahora, tenemos que entender algo. Según los estudios, los ovocitos son fecundados después de las 12 horas transcurridas de la ovulación. ¿Qué quiere decir esto? Que posterior a que la mujer ovule, generalmente el ovocito, lo promedio es que se ha fecundado a las 12 horas. Pero este ovocito no puede ser fecundado pasadas las 24 horas. Es decir, ¿qué cosa? Que si ya existe una ovulación y después de la ovulación la mujer no ha tenido relaciones sexuales, después de esas 24 horas de esa ovulación, es muy poco probable que la mujer quede embarazada, debido a que el ovocito no va a durar más de 24 horas esperando al espermatozoide, ¿ok? Pero muy diferente a los espermatozoides, que los espermatozoides al interior del útero pueden lograr llegar a durar hasta 48 horas antes de que estos se degeneren. Es decir, que si se ponen a pensar, no solamente tiene que, por así decirlo, haber un coito, haber una relación sexual para que ocurra un embarazo, sino es que la relación sexual tiene que compactar justamente con el periodo de ovulación de la mujer o justamente esos días fértiles que están aproximadamente rondando entre el día 13 al día 10 hasta el día 15. Entonces, ahí nosotros vamos sabiendo datos importantes. El primero, ¿qué cosa? De que el promedio de fecundación ocurre a las 12 horas post-ovulación, que el ovocito no puede durar más de 24 horas, pero los espermatozoides sí pueden durar más de 2 días o más de 48 horas dentro del útero. ¿Ok? ¿De ahí, chicos, sí todo claro? Buenas noches, ¿puedo volver a repetir? Sí, claro, no te preocupes. A ver, lo que te dice el libro es que después de la ovulación, es decir, después de que se expulsa el ovocito maduro, al terminar lo que es, después, perdón, al final de la ovulación, después de que se expulsa el ovocito hacia la trompa uterina, el ovocito puede llegar a durar ahí hasta 24 horas. Es decir, si la mujer ovuló y tuvo relaciones sexuales, por así decirlo, si queremos ponerle un día, 2 días después, según el libro, dice que el ovocito ya no alcanza a fecundar. ¿Por qué? Porque se desintegra. Obviamente puede haber excepciones, puede haber que sí pase o no pase, ¿no? Pero según el libro y lo promedio es que el ovocito tenga un periodo de vida de ¿qué? De 24 horas. En donde dentro de esas 24 horas, el promedio, es decir, donde existe una mayor tasa de fecundación son en las 12 horas post-ovulación. Es decir, después de las 12 horas que la mujer ovula, ¿qué es lo que pasa? Ocurre generalmente la fecundación, si hacemos una tasa promedio. Ahora, si el ovocito puede sobrevivir hasta 24 horas esperando a un espermatozoide, los espermatozoides, en cambio, pueden durar hasta 2 días, hasta 48 horas dentro del útero. ¿Ok? Eso quiere decir que si después de esos 2 días no ocurre una ovulación, los espermatozoides que están dentro del útero van a desintegrarse, van a morir. ¿Ok? Entonces, lo que te dice esto es que no es que solamente se necesita una relación sexual para que las mujeres queden embarazadas o ocurra una fecundación. Tienen que concordar qué cosa, el día del coito junto al día de la ovulación de la mujer, para que así suban las probabilidades de embarazo. ¿Ok? No sé si ahí quedó un poquito más claro. Creo que fue Suri, me parece que fue el que preguntó. ¿Sí quedó claro ahí? ¿Sí? Ok, listo. Ahora.
Estudiamos qué es la fecundación. La fecundación es la fusión de ambos gametos, tanto los masculinos como los femeninos. La unión de ambos gametos se denomina fecundación. Para entender esto, tenemos que saber que al momento de la fecundación, solo el 1% de las espermatozoides llegan a la ampolla. Para saber esto, ¿qué es la ampolla? ¿Ok? Esta es la trompa uterina, ¿ok? Y hay un segmento de la trompa uterina, la cual se denomina ampolla, que es este segmento que está aquí. En este segmento es donde ocurren la mayor tasa de fecundaciones, es decir, que la unión de ambos gametos no se va a dar ni aquí ni por acá lejos, sino en esta zona denominada ampolla. La mayor de las tasas, la mayor probabilidad de fecundación ocurren en esta zona de aquí de la trompa, ¿ok? A veces sí ocurre aquí en la zona del istmo o a veces sí ocurre acá. ¿Ok? Eso va a variar, pero la mayor de las veces ocurre la fecundación aquí a nivel de la ampolla. Ahora, algo importante es que al momento de la relación sexual se expulsan o se eyaculan a nivel del canal vaginal aproximadamente 200 a 300 millones de espermatozoides. ¿Ok? Ese es el número que el hombre eyacula durante la relación sexual. Pero a nivel de la ampolla, es decir, a nivel de la trompa, donde va a ocurrir la fecundación, solo llega el 1%, aproximadamente llegan entre 200 a 400 espermatozoides. ¿Ok? Esos son los números como tal. ¿Ok? Se eyaculan aproximadamente 200 a 300 millones de espermatozoides, pero solo en la ampolla llega un número de 200 a 400 espermatozoides. Es decir, que de los millones y millones de espermatozoides que son eyaculados, solo un pequeño número sobrevive a todo el viaje que tiene que hacer el espermatozoide del canal cervical al cervix, perdón, del canal vaginal al cervix y de ahí al útero, que es una estructura cónica. ¿De qué están los ovarios? Entonces el espermatozoide entra por aquí y tiene que subir, tiene que viajar todo esto hasta llegar hacia la ampolla. ¿Ok? Entonces aproximadamente solo el 1% llega a esta zona de acá, que es de 200 a 400 espermatozoides. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, queda claro. Sí. Dime, Mía. No, que te queda claro. Ah, ok, listo. No te preocupes. Ya. Ahora. Este, para entender como tal esto, tenemos que saber algo. Y es que el espermatozoide, ¿ok? Antes de llegar hacia lo que es el ovocito, entra en dos procesos muy importantes: la capacitación y la reacción atrosómica, ¿ok? Son dos definiciones muy importantes que tenemos que entender antes de que ocurra la fusión de ambos gametos, ¿ok? La capacitación no es nada más que un proceso en el que el espermatozoide se capacita, ¿ok? ¿Qué quiere decir que el espermatozoide se capacita? Que el espermatozoide empieza a entrar en procesos de cambios funcionales y morfológicos para que el espermatozoide sea, por así decirlo, más capacitado, valga la redundancia, esté más listo de hacer la fecundación, va adquiriendo fuerzas y va a ir esquivando ciertas defensas que tiene el útero contra los espermatozoides. ¿Por qué? Porque acordémonos que los espermatozoides a la final son una estructura una estructura o una célula extraña dentro del cuerpo de la mujer, porque al final se ha introducido dentro del útero. Entonces, obviamente, la mujer va a tener ciertos mecanismos de defensa, las cuales van a eliminar a estos espermatozoides. Es por eso que no todos los millones de espermatozoides llegan a la ampolla uterina, ¿ok? Todo este proceso, hasta que el espermatozoide viaja por todo el útero hasta la trompa de falopio, que evita estas defensas, y asimismo es atraído por señales químicas, se llama capacitación. Ahora, algo muy importante que su libro dice es la quimiotaxis, así se denomina, quimiotaxis, quimio de química, taxis de como que atracción. La quimiotaxis es un término que se usa para, que no solo se usa aquí, sino que se usa también para el sistema inmune, etcétera, para la inflamación también. Y la quimiotaxis no es nada más que cuando, por ejemplo, los espermatozoides son guiados a través de señales químicas.
El ovocito, al momento en el que se encuentra aquí, en la ampolla uterina, va a liberar ciertos mensajes químicos, ¿ya? Que lo que va a hacer es que atraiga a los espermatozoides y los espermatozoides sigan este señal, sigan esta señal química, sigan este mensaje químico. Imaginemos como las feromonas, ¿ya? Cuando digamos una gata o una perra está en celo, los perros por medio de esas feromonas la huelen y ¿qué hacen? Se vuelven como locos y van atrás de ella. Más o menos pasa con los espermatozoides y el ovocito. El ovocito va a liberar mensajeros químicos que van a atraer al espermatozoide, porque acuérdense que los espermatozoides no tienen ojos, o sea, teóricamente no pueden ver nada. Entonces son llamados por medio de estas señales químicas hacia el lugar donde está el ovulado el ovocito para que éste llegue, ¿ok? Entonces, ahí se denomina quimiotaxis. No es nada más que la atracción de los espermatozoides a través de las señales químicas enviadas por el ovocito. Todo este proceso de viaje, quimiotaxis, de que el espermatozoide evade estas defensas del útero o estas defensas de la mujer, se denomina capacitación. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros llegamos al término en el que muchas personas dicen que fuimos el espermatozoide más rápido, cuando en realidad no fuimos el espermatozoide más rápido, fuimos el espermatozoide más capacitado, o sea, fuimos lo mejor de lo mejor. O sea, si se ponen a pensar, cada uno de nosotros fuimos como que, por así decirlo, el mejor espermatozoide. Ahí cuando me gusta a mí bromear y decirle a los chicos, chuta, si yo soy el mejor, no me quiero imaginar cómo es el peor, ¿no? Pero bueno, o sea, eso ya es algo, eso ya es un chiste fuera de lo académico, ¿no? Pero, para entender eso, es que para hacer esos chistes entendemos esto, no todo el proceso en el que el espermatozoide tiene que hacer y tiene que lograr para llegar hacia el ovocito, ¿ok? Eso se denomina capacitación. No sé si quedó claro, chicos, o tienen alguna pregunta acerca de eso. Ok, listo, todo claro. Ya, ok, listo. Ahora, ¿qué es la reacción atrosómica? La reacción atrosómica es un proceso que hace el espermatozoide al momento de entrar en contacto con la corona radiada del ovocito. Este es el ovocito ovulado. Acordémonos que el ovocito consta de dos capas. Una capa interna, la cual se denomina zona pelúcida y es producida en la fase que es producida por medio de todo el ovogénesis, por todo el ciclo ovárico. Y otra capa, la cual se denomina corona radiada, que es toda esta capa que vemos aquí. Toda esta capa que vemos aquí, la corona rayada. Voy a buscar mejor una imagen. Aquí cuando estaba intentando ver la Fórmula 1. ¿Adivinen qué? No la logré ver. Me tocó verlo en la computadora. Ahora, eh, 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 no tengo imagen de eso. Vamos acá. Ya, miren. Si se dan cuenta, el ovocito consta de qué? De... cha- Ahí está. El ovocito consta de dos capas, ¿no? Una capa de células, la cual es lo que está rodeando, y una zona pelúcida, la cual es una capa interna dentro del ovocito. En esta imagen no se la ve tan bueno. Aquí se la ve mejor. Miren, ¿sí ven? Una corona radiada, la cual se denomina corona porque hace similaridad a una corona, y una zona pelúcida, la cual es una membrana proteica que cubre el ovocito por fuera. Es muy importante entender esto. Zona pelúcida es un cúmulo de células y perdón, zona pelúcida es una membrana proteica y corona radiada es un cúmulo de células. ¿Ok? Dime, Mía. Ahí es lo mejor. Sí, disculpa. Lo que pasa es que yo había leído no, perdón, me confundí de pregunta. Lo que pasa es que yo no me acuerdo si la corona radiada aparecía en el folículo secundario vesicular o en el folículo de grano. Ok, muy buena pregunta. ¿Dónde leíste esa? No, no la leí. Es que como yo a lo que fui al libro a leer todo esto, me acordé de que todo esto tenía que ver con la memoración del folículo. Ajá. Entonces me acordé que habías mencionado lo de la zona pelúcida, de que cómo diferenciábamos un folículo del otro. Ah, ok. Y, Ajá. Sí. Eh,
desde el folículo secundario vesicular, o sea, desde el primer estadio folicular secundario, es que se forma lo que es la corona radiada. Obviamente en un folículo maduro de la va a estar mejor formado, pero desde ahí, gracias a la migración de la célula granulosa, se va formando la corona radiada como tal, mientras la zona pelúcida está formada desde el folículo primario. O sea, desde que empieza la formación de los folículos, la maduración folicular, desde ahí la zona pelúcida ya está formada. Obviamente, eso ya si nos metemos a libros un poquito más extensos, como el Carson o como ciertas cosas, te va a decir que primero se denomina membrana pelúcida, después después otro nombre más que no me acuerdo, y después zona pelúcida. O sea, como que la zona pelúcida va madurando, pero eso ya es meternos mucho más a detalles. Pero sí, como tú dijiste, la corona radiada se forma desde el folículo secundario, es decir, pero vesicular, desde la primerita. ¿Ok? Ese es, No te preocupes. Y eso lo di, creo que lo di ayer, o no sé si... Tú eres de Alaska, ¿no? Por si acaso, ¿no? no, pero vi la grabación de la clase Ah, y sí, entonces sí, sí. vi que Sí, eso lo di mencionaba. ayer, exacto, correcto. Entonces, desde aquí ya sabemos, ya estudiando gametogénesis, sabemos de dónde provienen cada una de estas características o cada una de estas estructuras, ¿ok? Ahora, es muy importante entender la diferencia entre la corona radiada y la zona pelúcida. ¿Por qué? Porque la corona radiada, como bien dijo su compañera mía, está formada por células. Es un cúmulo de células. Es una acumulación de células, 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 células que se unen por medio de uniones celulares, como desmosomas, como o zona occludens, adherens, etcétera, los epitelios. Pero la zona pelúcida es una zona proteica. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a lo que llega el espermatozoide, acá a esta corona radiada, que es la primera capa, empieza a liberar gracias a la reacción atrosómica, porque la reacción atrosómica no es nada más en la que el espermatozoide, acordémonos primero que nada, antes de seguir con eso, ¿se acuerdan qué es el atrosoma? ¿Sí se acuerdan qué es el atrosoma, por si acaso? El Sí, atrosoma. es un lisosoma que contiene enzimas y estas enzimas van a ser liberadas en la Mira, fecundación. mira, se te escucha súper bajito. Es un lisosoma que tiene enzimas que van a ser liberadas en la fecundación. Ajá, exacto, perfecto. Bien, bien, bien. El atrosoma no es nada más que esta cabecita, la cual se forma gracias a la espermiogénesis, que es el proceso de formación de los espermatozoides, de la espermática al espermatozoide, y se forma una cabecita donde va a haber enzimas. La reacción atrosómica, como su nombre lo dice, reacción atrosómica proviene de lo que es el atrosoma, y no es nada más que la liberación de las enzimas que hay dentro de esta cabecita. En esta cabecita va a haber enzimas, como la hialuronidasa. ¿Ya? La hialuronidasa va a ser una enzima que va a romper las uniones celulares. Entonces, tú para la corona radiada, como es una capa llena de células unidas entre sí, tú necesitas algo que te rompa esas uniones celulares. Por eso que el libro te menciona que el efecto de la hialuronidasa liberada por el atrosoma del espermatozoide es el que ocasiona que estas coronas radiadas se separen las células y el espermatozoide tenga un camino más fácil para entrar y penetrar esto. Esta es la primera fase de la fecundación, penetración de la corona radiada, ¿ok? Gracias a cuál enzima, a la hialuronidasa. ¿Ok? Ahora, algo importante que tenemos que entender es que, imagínense que esta es la corona radiada, entonces el espermatozoide empieza a liberar enzimas, empieza a romper los uniones celulares, entonces el espermatozoide, gracias a que su cola hace movimientos helicoidales, hace este tipo de movimiento, como que si estuviera frotando. Entonces, a lo que frota y hace este movimiento, va separando las células, uno y lo otro, uno y lo otro, así penetrando lo que es la corona radiada. ¿Ok? Hay una pregunta. Sí, se la voy a subir, no te preocupes, Alberto. Hoy mismo, creo que sí. Depende cómo se comporte mi internet en Live, porque el día de ayer estuvo espantoso y antier peor. Pero sí lo voy a subir. ¿Ok? Espero poder subirlo hoy día. No he podido subir la de ayer, la de fase M y meiosis por el internet mismo, pero espero poder subirlo hoy día. ¿Ok? Entonces, volviendo acá al tema, sí. Estos movimientos locoidales que hace gracias a la cola el espermatozoide es también lo que permite, y gracias a la hialuronidasa, es que termine penetrando lo que es a la corona radiada. Y con eso terminamos la primera fase de la fecundación. ¿Quedó claro eso, chicos, o tienen alguna pregunta? Dime mía. No, nada, la hice sin querer. ¿Mande?
Estoy sin querer. Ah, ok, listo, no te preocupes, perdón. Ok. Ahora, después de que ocurre esa penetración de la corona radiada, nos vamos a la penetración de la zona pelúcida. Ok. La zona pelúcida es una membrana proteica, entonces la enzima hialuronidasa no te va a servir tanto debido a que no es una enzima que como que te ayuda a romper lo que es las proteínas, ¿ok? Entonces aquí entra en juego tres enzimas importantes, ¿ok? Las cuales son las esterasas, la tripsina, pero este no lo dice su libro, pero para que lo sepan igual para el ciclo, pero la tripsina, también la neuraminidasa y la atosina. Su libro les menciona estas tres, el esterasas, la neuraminidasa y el atrocina. ¿Ok? El atrocina, la neuraminidasa y la esterasa. Estas son tres enzimas, ¿ok? Que le dan lisis a la zona pelúcida. ¿Qué quiere decir lisis? Es decir, rompen la zona pelúcida, hacen lisis, daño celular, daño a la capa. Cuando hace el término lisis, como que le hicieran huequitos a la membrana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas enzimas son proteolíticas. Proteo de proteínas, líticas de lisis. Entonces, causan lisis de proteínas. Como la zona pelúcida es una capa de proteínas, es una capa proteica, tú necesitas enzimas proteicas que destruyan esto. Proteolíticas, perdón. Entonces, la neuraminidasa, la esterasa y la toxina van a penetrar o va a ayudar que el espermatozoide penetre esta membrana, esta zona pelúcida, que está compuesta por glucoproteínas, ¿ok? Y así es como ocurre la segunda fase, de que es la penetración de la zona pelúcida. Gracias a esas tres enzimas, el espermatozoide hace un hueco y penetra la zona pelúcida. ¿Ok? Ahora, algo muy importante que ocurre post penetración es que hay unos gránulos aquí corticales de la zona pelúcida, van a interactuar con receptores del espermatozoide que se encuentran aquí, formando o produciendo algo que se denomina reacción de zona. Reacción de zona. Esto no dice su libro, pero por si acaso, si quieren saberlo, la reacción de zona es producida por tres proteínas o por tres mensajeros químicos, lo cual es la ZP3, la ZP4 y la ZP1. ¿Ok? Son enzimas las cuales, si ustedes se dan cuenta, dice ZP, zona pelúcida. ¿Ok? Entonces, zona pelúcida 3, zona pelúcida 4, zona pelúcida 1. Son enzimas que van a ayudar a hacer esto que se denomina reacción de zona. Y son enzimas o ránulos liberados por la misma zona pelúcida. ¿Ok? Esto no lo dice su libro, pero es bueno que lo sepan igual. Me lo van a agradecer después. Entonces, esta ZP3, ZP4 y ZP1, su libro dice ránulos de la zona pelúcida, van a interactuar con el espermatozoide y van a ver como un tipo de mensaje químico que va a ser traducido o que va a significar que ya tenemos un espermatozoide ya dentro de la zona pelúcida, prácticamente ya dentro de todo lo que es el ovocito. Entonces, ¿qué es lo que hace la zona pelúcida? Activa algo que se denomina reacción de zona, la cual en otros libros te la mencionan como bloqueo a las polispermia o mecanismo de bloqueo a la polispermia. Que la polispermia, como su nombre lo dice, poli significa mucho, espermia, espermatozoides, tenemos que acordarnos de algo. El ovocito solo está hecho ¿para qué? Para que sea fecundado por un solo espermatozoide. ¿Ok? No, nunca tienen que entrar dos. Si entran dos puede ocasionar algunos fallos. ¿Por qué? Porque tenemos solo una célula dentro de 23 y el otro tiene que ser 23 para que sea 46. Entonces, una vez que el ovocito detecta a un espermatozoide y su zona pelúcida, activa esta reacción en zona, que no es nada más que la membrana de la zona pelúcida se despolariza, es decir, viene una corriente eléctrica, cambia su polaridad para que ejerce una acción y a lo que hace eso, la membrana se vuelve impermeable a espermatozoides, es decir, no deja pasar espermatozoides. No sé si alguna vez han visto un video que sale que sí, que entra un espermatozoide y es como que el ovocito hace como una pared fuerte, haciendo que no entren más espermatozoides, porque solo puede entrar uno. Ya, a ese bloqueo se denomina bloqueo de las polispermias y su libro se los menciona como reacción de zona, ¿ok? Reacción de zona, ¿ya? Y esto está dado gracias a que el espermatozoide penetra la zona pelúcida. Ahora, gracias a que tenemos la reacción de zona,
ya no pueden entrar más espermatozoides y nos quedamos solo con el espermatozoide que está ahí dentro. ¿Ok? Chicos, ¿quedó claro eso o tienen alguna pregunta? Sí, yo. Dime mía. Este, Ah, no, espérate, entonces, sí, mía. si mal no entendí, los gránulos corticales van a ser quienes son los responsables de activar el bloqueo de la polispermia. Sí, son los encargados de activar lo que es la reacción de zona, ¿ya? Entonces, se liberan esos gránulos interactúan con el espermatozoide, hacen como que ese mensaje químico y ya eso hace que se active la reacción de zona. Se activa la reacción de zona y obtenemos este bloqueo de la polispermia, que es prácticamente lo que impide que el espermatozoide, que más espermatozoides entren dentro de lo que es la membrana del ovocito. ¿Ok? Sí, gracias. Ajá. Ahora, si te preguntan cuáles son estos gránulos o cuáles son estas sustancias, ahí ya lo hizo otro libro que es el Langman, pero ese es el ZP3, el ZP4 y el ZP1. ¿Ok? Pero igual eso ahorita, al menos que su docente se los mencione, sí es importante. Si no se los menciona, pues se le quedan como gránulos corticales. ¿Ok? Sí, gracias. Dime, Ashley. Una consulta. En lo que usted nombró de lo del lisis, básicamente el lisis es como el paso que le da estas enzimas al espermatozoide. ¿O cómo se podría entender? No, lisis hace referencia a daño celular. Cuando nosotros hablamos de lisis es como que le estuviéramos haciendo huequitos a una membrana. Por ejemplo, estas enzimas hacen lisis a la membrana proteica porque hacen huequitos. Y como hacen huequitos, eso es lo que permite que el espermatozoide entre. ¿Ok? Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Sí, no, sí. Ok, listo. Ahora, después de esta fase viene la fase 3, la cual es la fusión de membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Que aquí, acuérdense que el espermatozoide tiene una membrana celular que cubre al espermatozoide por fuera, y el ovocito también tiene una membrana celular, que es la que cubre por fuera también al ovocito. Entonces, ambos, tanto la membrana del espermatozoide como la membrana del ovocito, se van a unir, ¿ok? Y a eso se denomina fusión de membranas, ¿ok? Ahora, hay libros que te dicen que el espermatozoide no se fusiona con su cabeza y cola, solamente con su cabeza. El Moore te dice que sí entra con cabeza y cola, como vemos en la imagen, miren que entra con cabeza y cola y que al momento en que se fusionan los núcleos, en el momento en el que se fusionan las membranas celulares como tal, ya libera su cabeza y cola y sus mitocondrias también la libera y solamente entra a la cabeza. Langman te dice que no, que solo entra a la cabeza desde la primera vez, pero lo importante es lo que dice el Moore, que dice que al momento de la fusión de las membranas, el espermatozoide en el área de fusión entra con su cabeza y su cola, y después cuando se fusionan ya las membranas como tal, libera su cola y libera sus mitocondrias, ¿ok? Pero la fusión de membranas no es nada más que cosa, que el espermatozoide entra dentro del ovocito, ¿ok? ¿Y por qué esto es importante? Porque este proceso va a estar mediado por mensajeros químicos que no me voy a tocar el tema ahorita porque eso ya meterme bastante en Carson, pero estos mensajeros químicos al momento de que ambas membranas se fusionen, le van a avisar al ovocito qué cosa. Le van a decir, hey, ya tenemos aquí el man, ahora sí, termina tu división meiótica. ¿Por qué? Porque acordémonos que el ovocito no terminaba su segunda división meiótica hasta que sea fecundado. Es decir, que recién en este momento, ¿qué cosa? El ovocito secundario entra en segunda división meiótica o la reanuda y aquí ya tenemos un cuerpo polar que también se está dividiendo. ¿Ok? ¿En qué fase o en qué etapa quedaba el ovocito paralizado, chicos, de la segunda división meiótica? En metafase 2. Miércoles se me regó agua. Perfecto, Ashley. Chamar, le quedó lavado eso. Qué vergüenza. Bueno, sí, en metafase 2 es donde el espermatozoide, donde el ovocito queda paralizado o esto va a quedar para los grupos de toda la eternidad. Sí, en metafase 2 es donde el ovocito queda paralizado hasta que ocurre la fecundación
Y de ahí este ovocito cuando es fecundado reanuda su división meiótica y cuál es como para así decirlo la señal que te indica que tenemos algo ahí dentro es la fusión de las membranas plasmáticas. Posfusión de membranas plasmáticas el ovocito termina su segunda división meiótica. Haciendo ya qué cosa, que recién ahí tengamos un ovocito totalmente maduro, totalmente listo con su segunda división meiótica terminada. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos, o tienen alguna pregunta? Ya está. Ya saqué el iPad. Bueno, uy. Una duda. Se había Sí, dime. nombrado algo que se decía la unión del pronúcleo masculino y femenino. ¿Exactamente es esto lo que da la señal ovocito para que haga la segunda división? Específicamente la fusión de ambas membranas plasmáticas. Al momento que se fusionan ambas membranas plasmáticas, el ovocito libera ciertos mediadores, que no me voy a meter mucho al detalle ahorita porque no es necesario, pero son mediadores que al momento en que se interactúan con la membrana del espermatozoide, va a reanudar la segunda división meiótica, ¿ok? Entonces, el momento en el que digamos que el ovocito ya sabe que es fecundado es cuando este ya se fusiona su membrana con la otra membrana, ¿ok? No sé si quedó claro. ¿Respondí tu duda o no, por si acaso? Sí, muchas gracias. Ya, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O todo claro, clarín, clarineta hasta ahí? Alexa, stop. Dios mío, está muy sad mi Alexa. Parece que me voy a suicidar. Bueno, ya, ahora sí. Ya, ahora sabiendo esto, ya pues el ovocito termina su última división meiótica y aquí ya nos vamos a algo que se denomina formación del pronúcleo masculino. ¿Qué es la formación del pronúcleo masculino? No es nada más que al interior del citoplasma del ovocito, es decir, ya imagínense que aquí, así tal cual, este es el citoplasma, y ya si se dan cuenta, aquí tenemos adentro ya el espermatozoide, ya lo tenemos adentro, ya. Entonces, este espermatozoide va literalmente a, imagínense la profase, el material genético del espermatozoide se condensa, se elimina la envoltura nuclear, y entonces a esa condensación en el cual ya tenemos, por así decirlo, un pedacito de espermatozoide ya con su núcleo, ya con su su material genético condensado, ya como que listo para fusionarse con otra célula. A eso se denomina ya pronúcleo masculino, ¿ok? Pronúcleo masculino. Y si nosotros nos ponemos a ver desde un punto de vista morfológico, es decir, de un punto de vista, pues, como que anatómico, como que lo estuviéramos viendo aquí, ese pronúcleo masculino no se lo puede diferenciar con el pronúcleo femenino, va a ser literalmente igual, ¿ok? Entonces, ¿qué es la formación del pronúcleo? No es nada más que cuando el espermatozoide está dentro del citoplasma del ovocito, este núcleo empieza a hacerse mucho más grande, empieza a condensarse y se forma una estructura que se denomina pronúcleo masculino, que deriva de lo que es el espermatozoide, ¿ok? Posterior a eso, se forma lo que es la pronúcleo femenino, que es literalmente lo mismo, el núcleo del ovocito empieza a condensarse, se hace más grande, y después estos se juntan y se fusionan, 23 y 23, aproide y aproide, se fusionan los dos núcleos para organizar o para dejar formada a una célula de 46 cromosomas. ¿Ok? 46 cromosomas. ¿Ok? Con eso terminaríamos como tal la parte de fecundación. Ahora, un término muy importante es que cuando, digamos que aquí tenemos el ovocito, y aquí, digamos, ya tenemos el pronúcleo femenino, y aquí tenemos el pronúcleo masculino. El momento en el que un ovocito tiene dentro un pronúcleo femenino y un pronúcleo masculino, a este proceso o a esta estructura la denominamos ovótida. Ovótida, ¿ok? ¿Qué es la ovótida? La ovótida o ovótido es el momento en el cual, en espacio, tiempo, persona, lugar, circunstancia y momento, tenemos a un ovocito y en el cual dentro, perdón, un folículo, ¿ok? Bueno, es un ovocito en el cual dentro de su citoplasma tenemos a dos pronúcleos, a uno masculino y a uno femenino, ¿ok? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Quedó eso claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún insulto, queja?
¿no? Listo. Ahora, según, aquí ya termina, o sea, aquí ya termina fecundación, pero su sílabus dice que es hasta la 38, ok, hasta la página 38. Y hasta la página 38 es prácticamente la formación de blastocisto. Entonces aquí sí va a empezar como que lo chévere y lo feo de esta materia, ¿ya? Las evoluciones que tiene el chamaco antes de ser un chamaco, ¿ok? Porque acordémonos que aquí al final terminamos un cigoto, ¿no? Un cigoto de 46 cromosomas, ¿ok? De 46 cromosomas, el cual se denomina 2N, ¿ya? Ese es el producto final de lo que es la fecundación. Ahora, si seguimos su sílabus hasta la página 38, estudiamos también algo que se denomina el periodo de segmentación celular. El periodo de segmentación celular no es nada más que el proceso de segmentación, ¿vale la redundancia? Dime mía, Disculpa por molestar. no te preocupes. Lo que pasa es que me surgió una duda porque yo cuando estaba leyendo el libro decía una partecita que decía 2N, 1C creo que era, o era 1N, 1C. No entendí bien a qué se refiere eso, o sea, cómo tiene que ver con 46 cromosomas. ¿Podrías explicar eso? O sea, Disculpa. a ver, cuando haces el término 2N y 1C, hace referencia a que es diproide y una cromátida. O cromatide, ¿ya? ¿Qué son las cromátidas? Son esos filamentos de cromosomas, porque teóricamente los cromosomas son así, filamentos. Cuando tenemos dos cromátidas es cuando se hacen una hermana y tenemos la X, y está como que lista para dividirse. Entonces el término 2N, 1C hace referencia a que es diploide y a que es una sola cromátide. ¿Ok? Hay células que tenemos, en cambio, 1N y 2C, es decir, que es haploide, pero tenemos dos cromátides. ¿Como cuál, por ejemplo? Como por ejemplo el espermatocito secundario, que después cuando se divide a espermátida ya tenemos haploide y una sola cromátida. ¿Ok? No sé si queda un poquito más claro. No, sí, sí, no. Gracias. Yes, ok, no te preocupes. Por ejemplo, al momento de que tenemos una óvotida, ¿ok? Como tenemos dos pronúcleos ahí dentro, teóricamente tenemos a una célula que es haploide, pero tenemos dos cromátidas, porque tenemos el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Es que hace otra comparación. ¿Por qué también es diploide? Porque todavía no se fusionan. Ya cuando se fusionan, ya tenemos en cambio a una célula diploide con una cromátida. ¿Ok? A eso hace referencia a eso del 2N1C o también 2ADN y una C también se lo dice. ¿Ok? Ahora, como estábamos, el resultado final de la fecundación es un cigoto, ¿ok? Y este cigoto va a entrar en un proceso denominado segmentación. ¿Qué es la segmentación? Es el proceso es un proceso en el cual el cigoto se segmenta. Así lo podemos llamar literalmente. ¿A qué significa esto? El cigoto ya es una célula normal de 46 cromosomas y este cigoto va a empezar ¿a qué? A empezar a dividirse mitóticamente, o sea, por medio de mitosis. Entonces se empieza a dividir, tenemos uno, se divide, ahora es 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32, a 32 a 64, 64, de 64 a 108, de 108, así, 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 64 a 108. Me la fumé. 128, perdón. Y así, y así, y así, y así se van dividiendo hasta que forme, por así decirlo, una gran masa celular llena de células. Ahora, en esta segmentación es muy importante entender cosas muy importantes, y es que la segmentación, cuando se separa un cigoto y ahora tenemos dos células, no es que se denominan dos cigotos. Ya se separa, ya esas dos células embrionarias se denomina brastómeras. Brastómero o brastómeras, ¿ok? Que son células las cuales se están dividiendo el cigoto. Entonces el cigoto es una sola célula, se divide, ahora tenemos dos brastómeras. Se vuelve a dividir,
4 brastómeras se vuelve a dividir en 8 brastómeras y así sucesivamente. ¿Ok? Esta división de los cigotos en brastómeros inicia aproximadamente 30 horas después de la fecundación. Es decir, después de que está formado el cigoto, después de 30 horas, aproximadamente un día y 8 horas más o menos, o un día y 6 horas, perdón, después de eso empieza la segmentación. Es decir, se empieza a dividir 1 a 2, 2 a 4, así y así y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Dime, Ámbar. No, disculpa, se la mando sin querer. Dale, no te preocupes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, no. Ahora, aquí es donde el Pokémon empieza a evolucionar, porque pasó de cigoto a brastómera, ¿no? Pero cuando tenemos un total de 16 células, se denomina mórula, ¿ok? Es decir, cuando tenemos 16 brastómeras, se denomina mórula, ya no se denomina brastómera, se denomina mórula. Y esta mórula va a seguir teniendo más células, de 16 a 32, 32 a 64, y así se sigue dividiendo sucesivamente. Va a haber un punto en el cual se sigue dividiendo y va a empezar un proceso denominado compactación celular. ¿A qué se denomina compactación? Que las células se compactan, valga la redundancia, pero sí, las células se empiezan a compactar en dos lados importantes. Se empiezan a compactar en una masa celular interna y se empiezan a compactar las células también en una masa celular externa. Aquí es donde me voy a entrar en algo que fue lo que a mí me llamó la atención de embriología y es algo que se denomina inducción embrionaria. ¿Ok? La inducción embrionaria, esto no te lo hice libre, es algo que me lo enseñó un docente, pero para que ustedes tengan como que entiendan, hay un misterio, no tan misterio, porque actualmente ya se conoce mucho más sobre eso, pero es como que lo divino de la embriología, lo que es la inducción embrionaria. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias esto, estudias exactamente células, las cuales son idénticas unas entre sí, son totalmente iguales, no ha cambiado absolutamente en nada, y un momento, hay un punto de la vida que de la nada unas células dicen, no, yo me voy a convertir en esto, y otras dicen, no, yo voy a hacer esto. O sea, hacen como que ideas individuales una y otra, cuando no debería ser así. ¿Por qué? Porque son las mismas células, son células del mismo linaje, misma estructura genética, misma función. A eso se denomina inducción embrionaria, que es prácticamente, aquí aparecen 1 millón de factores, que lo van a estudiar más en tercer ciclo, los genes Cerberus, los otros genes más, los cuales van a decirle a un cúmulo de células, no, tú vas a irte o te vas a compactar afuera y tú te vas a compactar adentro. Entonces, durante el periodo de compactación ocurre esto. Estas células que son totalmente iguales deciden ser una masa celular interna y una masa celular externa, ¿ok? En la cual la masa celular interna se le denomina, vamos a escribir un embrioblasto, y la masa celular externa que los da afuera se denomina trofoblasto. El término embrioblasto hace referencia a embrión y blasto hace referencia a formación o formar. Entonces, el embrioblasto es unas células que van a formar el embrión. En otras palabras, para que tengan como que una idea de este cúmulo de células, literalmente, de este cúmulo de células, vas a nacer tú. O sea, estas células van a llegar a un punto en que se van a convertir todo un sistema del cuerpo humano entero. Y el trofoblasto hace referencia a raíz de árbol, pero eso no tiene nada que ver con lo humano. Pero en otras palabras, la raíz que hace es como que manda prolongaciones, que nutra la planta para que ésta crezca. Entonces, el trofobrasto en un futuro va a ser lo que nosotros conocemos como la placenta. Por algo, la placenta o el trofobrasto es una masa celular externa, es decir, está afuera. ¿Por qué? Porque la placenta está afuera y lo que está adentro se denomina embrioblasto, que es lo que va a formar el embrión. Es increíble cómo tú estudias y cómo te das cuenta que de este cúmulo de células, todos whatever, vas a nacer tú. ¿Ok? A ese proceso se denomina compactación, que es cuando estas células de la mórula, estas células de las blastómeras, se se compactan en una masa solar interna y una masa solar externa. ¿Ok? Chicos, ¿hasta ahí todo claro o tienen alguna pregunta por si acaso? ¿Ok? Ahora, hay algo muy importante que durante
Cuando ocurre este proceso, se va a liberar algo que se denomina factor temprano del embarazo, y esto representa a esa hormona que está elevadísima y se encuentra a niveles de las pruebas de embarazo temprano, cuando se hacen durante los primeros 10 días. No es tan efectiva esta prueba, pero esa hormona aparece solamente en los 10 primeros días de desarrollo. Factor temprano del embarazo, ¿ok? Después de los 10 días de desarrollo hay otra hormona que es la que aumenta potencialmente para lo que es la prueba del embarazo. ¿Ok? Ahora también vamos a denominar algo que se denomina brastogénesis, la cual no es nada más que la formación del blastocisto, que ya la vamos a estudiar qué es el blastocisto, ¿ok? Si se dan cuenta, todo esto es un cúmulo de células agrupadas uno en el otro, pero va a haber un punto en el cual en medio de estas células se forma una cavidad, la cual se denomina blastocele. Cuando esa cavidad aparece, esa deja de ser, a esa estructura que nosotros denominábamos mórula, deja de ser mórula y lo llamamos blastocisto. ¿Ok? Se dan cuenta cómo evoluciona el Pokémon de espermatozoide, ovocito a cigoto, de cigoto a brastómera, de brastómera a mórula y de mórula a blastocisto. Ya, pues, este proceso de formación de blastocisto se denomina blastogénesis. Y cuando nosotros ya sabemos que tenemos un blastocisto, cuando tenemos esa cavidad que se denomina blastocele. Ahí el libro te dice que el embrioblasto se proyecta al blastocele, porque teóricamente este es el embrioblasto, entonces el embrioblasto está aquí al ladito del blastocele, se proyecta el blastocele, y en cambio el trofoblasto va a cubrirlo por fuera, prácticamente masa celular interna y masa celular externa, ¿ok? Y bueno, el blastocisto va a pasar 2 días, hasta 3 días por ahí dando vuelta en todo el útero, ahí campante, recorriendo todo el útero, hasta después que ocurre un hecho importante para que este se implante, ¿ok? Ahora, algo muy importante es que si se dan cuenta, todo esto va a tener una capa cubriéndolo por fuera, lo cual es la zona pelúcida. La corona radial ya pasó del olvido, ya. Pero algo muy importante es que cuando ocurre la fecundación y se forma el cigoto, la zona pelúcida se mantiene, ¿ok? Aproximadamente hasta el día 2, día 3, la zona pelúcida empieza a degenerarse, o sea, se empieza a desaparecer, ¿ok? Es el momento en el cual aproximadamente 6 días después de la fecundación, es decir, después de 6 días, una semana que ha ocurrido la unión de ambos gametos, la zona pelúcida es totalmente eliminada. Entonces, imagínense a ese chamaco como si fuera una célula cancerígena. ¿Qué hace la célula cancerígena? Literalmente invade otros tejidos, literalmente invade otros tejidos. ¿Ya? Al momento en que ocurre eso, este chamaco, al sexto día, libera. Entonces, aquí vamos a dibujar el útero para que lo entiendan mejor. Aquí está el útero. Entonces, este weón ha pasado de aquí, después viene por acá. Durante todo este viaje el man se va dividiendo y aproximadamente el día 2 o 3 el man está frotando campante por esta zona, está frotando y dando vueltas. Al sexto día se rompe o se elimina la zona pelúcida y este como que queda libre, como que liberaron a Willy, ¿ya? Y a nivel del sexto día, al momento en que ya se libera su zona pelúcida, este blastocisto va a empezar a unirse con el epitelio del útero. Aquí se va a unir y se va a adherir. ¿Para qué? Para que este vaya entrando al útero y ya empiece otro proceso que es la segunda semana de desarrollo embrionario que se denomina implantación, que es el que te voy a explicar esa segunda semana de cómo el blastocisto, esa célula, se va metiendo adentro del útero, que en otras palabras es todo este proceso que está acá, y cómo este va ahí evolucionando y sigue evolucionando mientras pasan los días, va dando nuevas estructuras, y así es como comienza, por así decirlo, el desarrollo de todo lo que es la vida humana, el cuerpo humano, etcétera, ¿ok? Este, algo muy importante que cuando ocurre esto, es decir, cuando ocurre esto, que prácticamente lo que vemos aquí en esta imagen, miren cómo este es el blastocisto, ya se está metiendo adentro del útero, este es el útero, ¿ok? Todo esto es el útero. Cuando ocurre esto, tenemos que saber algo, y es que antes de seguir, para ver si siguen atentos, ¿cómo se conforma el blastocisto? ¿De qué capa era formado el blastocisto, chicos? Vamos a poner aquí, blastocisto. Y este blastocisto tenía dos capas, ¿no? ¿Cuáles eran las capas?
¿Cuáles eran las capas del blastocisto? No se te escucha, mío. Ahí, Trofoblasto y embroblasto. exacto, el Trofoblasto, trofoblasto y el embrioblasto. ¿Ok? El embrioblasto, ¿ya? Esto era antes de que el blastocisto entre en contacto con las células epiteliales del útero. Cuando entra en contacto con esas células, ocurre otro cambio más. Este chamaco digievoluciona de nuevo, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la masa celular externa? ¿El trofoblasto o el embrioblasto? ¿Cuál era el externo? el trofoblasto. Ok, entonces, este trofoblasto, la masa celular externa, se va a ver un cambio, ¿ok? La masa celular externa ahora va a digievolucionar también, ¿ok? Claramente, digievoluciona, ¿ok? La cual, de la capa celular externa, vamos a tener dos capas, una capa externa y una capa interna. Es decir, de esa célula, esa masa celular externa se va a dividir en dos capas. Una masa celular externa, la cual se va a denominar sincitio trofoblasto, sincitio trofoblasto, y una capa interna, la cual se denomina citotrofoblasto. Y ambas van a formar parte de esto, el cual es el trofoblasto. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿O sí quedó claro eso? ¿Ok? Esto pasa alrededor del sexto día, ¿ok? Aproximadamente, al día 20 28 del ciclo menstrual, pero el sexto día más o menos pasa esto, ¿ok? Ahora, el sincito trofobrasto se denomina sincito trofobrasto porque sin significa sin, sitio significa célula, trofobrasto hace referencia a la capa del trofobrasto. Se denomina sincito trofobrasto porque es una capa celular la cual parece que no fuera una célula, ¿ok? Así me lo enseñó un doctor. Para que entiendan, todo este vómito que ustedes ven aquí es el sincito trofobrasto. Es una capa multinucleada, tiene muchos núcleos, no se diferencia en los límites celulares debido a que esta capa no tiene membrana celular. Y aparte de eso, tiene también tiene capacidad invasiva. O sea, esta capa va a poder invadir dentro del tejido. Como si fuera una célula cancerígena. ¿Qué es una célula cancerígena? No son células, son células mal programadas o son células anormales. Lo mismo del sincito trofoblasto, como si fuera una célula cancerígena. ¿Ok? Entonces, por eso se denomina sincito trofoblasto y el citotrofoblasto en cambio va a ser todo lo contrario. Va a ser una capa delimitada, bien bonita, bien organizada, etcétera. ¿Ok? Este, ahora, si nos metemos un poquito más a términos moleculares, que no es lo que les tomen, pero igual se los voy a enseñar, es que hay un factor que va a medir o va a intervenir o va a controlar esta progresión celular o esta multiplicación de células, porque estas capas van a ir creciendo, y este factor es el TGF-beta, TGF-beta o el factor de crecimiento transformador beta, ¿ok? Este va a ayudar a que estas capas celulares del sincito y el citofibrosto se vayan duplicando y se vayan evolucionando, vayan creciendo bien regulados, ¿ok? Bien regulados. Esto es con el sincito, el trofobrasto, ¿ok? Esto es con respecto al trofobrasto, esto con respecto a lo de afuera, ¿ya? Ahora, con respecto a lo de adentro, antes que nada, si les preguntan, chicos, ¿cuál es la capa encargada de que este blastocisto se siga metiendo? O sea, el que produce la implantación, el que permita el avance del blastocisto al útero es el sincito trofobrasto. El sincito trofobrasto va a ser el encargado. ¿Por qué? Porque es el que tiene capacidad invasiva. Entonces, el man es como que el que bucea dentro de lo que es el útero. Y con respecto al citotrofobrasto, ¿ok? Perdón, con respecto al embrioblasto, que es lo que está acá abajo, una masa celular se va a diferenciar en algo denominado hipoblasto, ¿ok? O sea, el embrioblasto también se va a diferenciar en dos, en hipoblasto y también en algo denominado epiblasto, a pesar de que su libro no se los mencione, pero igual se los voy a mencionar para que entiendan mejor lo del hipoblasto, ¿ok? El hipoblasto también denominado endodermo primario. Pero bueno, eso ya es otra cosa.
pero también el hipobrasto también se denomina endodermo primario. Y para entender esto, vámonos a esta imagen de acá abajo, porque yo como les mencioné el primer día, Embrio se estudia como que tipo con imágenes. Si nosotros tenemos imaginación, todo esto que está acá afuera, todo lo que está en morado, todo esto es el trofobrasto, solo que ya dividido en dos capas, ¿ya? Y lo que tenemos aquí dentro es el embriobrasto. Y aquí tenemos a las dos capas celulares. Unas células cilíndricas, denominadas, que están con azul, que es el epibrasto, que en este caso están con rojo, y una capa celular en verde, que es lo que tenemos aquí, que es cúbica, la cual se denomina hipobrasto. En otras palabras, al final de todo su capítulo que ustedes leen que dice fecundación, por eso está la página 38, este, el producto que es el blastocisto va a quedar así. Va a quedar con un citotrophobrasto y un citotrophobrasto, la cual va a ser parte de lo que es la masa celular externa, que es el trofobrasto, y un hipo y epi que hace similancia al embriobrasto, que es la masa celular interna. ¿Ok? Y con eso terminaría, por así decirlo, ya su parte de génesis, porque ahí nos metemos a segunda semana y tercera semana, ahí la cuarta periodo embrionario, etcétera, 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 pero eso es algo más dentro del ciclo. ¿Ok? Y con eso terminaríamos fecundación. Y también su capítulo de la 38. Teóricamente, fecundación terminamos ya cuando se forma el cigoto. Ahí termina la fecundación. Estos son otras cosas más. Pero su libro dice hasta la página 38. Entonces, la página 38, literalmente primera semana. Entonces, yo se los doy por si acaso. ¿Ok? Pero bueno, chicos, ¿quedó todo claro? Sí, no, alguna queja, algún insulto, alguna duda, alguna sugerencia, puteada, queja, insulto, cualquier cosa, ¿no? Bueno, chicos, Sí, voy a detener sí, la mira, grabación. Mande. hola. ¿Qué era Sí, TGFB? TEGB es el factor transformador beta o transforming. Vamos a ver si mi inglés B2 me sirve. Transforming, Rowing, no sé, Factor Beta, creo que así se pronuncia. Ya, lo siento. Si hay alguien que sepa inglés aquí, ya se lo pronuncia mal. Pero el TGF beta es un señalizador que va a lograr modular que la formación o la replicación o la multiplicación, el crecimiento de la capa del sincito trofobrasto y el citotrofobrasto sea de manera como que equilibrada, gradual, como que vaya todo bonito. ¿Ok? Eso es con respecto al TGF beta. Es prácticamente un gen, es un inductor genético. ¿Ok?